¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo, en este caso con un video un poco más relacionado con lo que es la práctica. Vamos a hablar de cómo hacer la transferencia por calor de los diseños que ya tenemos listos aquí, ¿m? Sobre una plaqueta para, ¿no es cierto?, la realización de circuitos. En este caso tenemos nuestra plaqueta para circuito impreso. Bien. Fíjense en que esta es de baquelita, el soporte, algo similar a la madera. Bien, esto lo pueden apreciar ahí. Y fíjense que de un lado tenemos cobre. Y bueno, del otro lado, nada. Bien, hay algunas plaquetas que sí tienen de las dos caras cobre. Bien, entonces esta es simple fast, bien, de una sola cara. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces con esto? Bien, tenemos todo preparado acá para hacer lo que sería la transferencia por calor. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Ven? Tenemos ya la plaqueta, tenemos ya los impresos hechos en papel fotográfico con toner. Fíjense que yo voy a hacer dos. Uno que había quedado bien, ¿no es cierto? Y otro de un sector que había quedado, bueno, incompleto, porque había salido fuera del área de impresión. Cosas que, bueno, no son todos, ¿bien? Pero sí una buena cantidad que salió incompleto. Está bueno en este lado de acá. Pero bueno, tenemos de todos de este lado perfectamente. Yo voy a hacer uno de cada uno con el objetivo de mostrarle cómo poder subsanar este tipo de cosas. Bien, cuando las impresiones no salen completas. Bien, cuando las impresiones no salen completas. O bien, una vez que nosotros imprimimos sobre la plaqueta, quedan algunas imperfecciones que seguramente vamos a ver. Bien, lo ideal es que sean la menor cantidad de imperfecciones posibles. Pero bueno, a veces no se puede que sea perfecto. Lo que vamos a hacer es cortar nuestra plaqueta a una medida adecuada. Acuérdense que esto tenía de ancho 1 centímetro y tenía casi 5 centímetros de longitud, bien, 4,7 aproximadamente. 4,7 aproximadamente de longitud, todo el dibujo. ¿Se verán ahí? Sí, en realidad lo tendría que mostrar así, bien, por 1 centímetro de ancho. Bien, ahí, esta parte. Bueno, entonces, ¿cómo cortar esta plaqueta? Bien, hay diferentes formas de hacerlo. Yo creo que la más prolija es utilizando un cúter. Bien, vamos a hacerlo con sierra. Pero yo creo que la más prolija es utilizando algo así. Bien, un cúter de este tipo. O de los otros. Bien, me gusta este porque tiene mejor agarre. Pero bueno, si tienen algún cúter de otro tipo, no hay problema. ¿Cómo vamos a hacer? Fíjense que yo tengo que cortar dos, ¿no? Esta plaqueta tiene 10 centímetros de ancho, así que me alcanza para dos hacia lo largo. Bien, seguro, ¿eh? Porque la plaqueta tiene menos de 5 centímetros de largo. Bien, este es de 10 por 10. Bien, bien, hay plaquetas más chicas. Yo quise comprar una de este tamaño. Lo que tengo acá es tinta indeleble. Lo vamos a usar para marcar, para que mejor con la punta está fina. Bien, este papelito lo vamos a dejar acá por si se nos seca la punta. Y bueno, vamos a marcar 1 centímetro ahí a lo ancho. Un poquito más, ¿bien? Marquemos ahí. No sé si 12 será mucho, pero marquemos 11. ¿Bien? Marquemos 11. Y sí, un poquito más. Seguro que vamos a tomar un poquitito más. Marcamos otro acá. También un poquitito más de 11. Trazamos. Miren, ahí tenemos los dos puntitos para hacer una recta. Trazamos.
Bien, fíjense que está bastante limpita la plaqueta, igual después lo vamos a limpiar con un poco de virulana. Tenemos el cúter. Y bueno, ¿cómo cortamos esto para que nos salga lo más prolijo posible? Lo que tenemos que hacer, yo me voy a poner un poquito más para acá, ojo con la regla de no romperla, lo que tenemos que hacer es trazar así. ¿Ven? Miren, se me está yendo un poco. ¿Ven? Tratar de evitar eso, que se nos vaya el surco, porque tenemos que hacerlo ahí hasta el final. Bueno, ahí vamos. Por eso también es bueno no cortar tan justo, darle un poquito más de margen. Vamos trazando así, vamos haciendo surquitos, vamos haciendo líneas. Puede parecer un poquito engorroso intentar hacerlo así, pero da buenos resultados. Y lo ideal es siempre que el cúter, en el elemento que estemos utilizando para cortar, sea lo más filoso posible. ¿Bien? Eso también nos da la pauta de que tenemos que trabajar con seguridad. Y fíjense que es eso, como una pequeña pancita. Bueno, no habría tanto drama. No va a salir bien igual. Bueno, esto no lo vamos a cortar así hasta el final, obviamente, ¿no es cierto? Simplemente vamos a hacer la mayor cantidad de pasadas posible para que esto, bien, se marque. Ahora, bien, fíjense, bueno, no sé si se va a poder ver ahí a contraluz. Voy a tener que poner una luz de este lado, pero bueno, no importa. Lo mismo, veamos así a contraluz. Bien, y marcamos en los límites, bien, o si no, trasladamos acá una marquita. Bien, fíjense ahí. Trasladamos la marquita que de donde termina acá para acá. Bien, o bien también lo podemos medir. Bien, nada nos impide que lo midamos también ahí. Digamos 11 centímetros, perdón, 11 milímetros. Bien, 11 milímetros. Y acá también 11 milímetros. Bueno, como se podrán imaginar, la idea ahora es, bien, a la misma altura que está el corte del lado de la cara cobreada, hacer también cortes aquí, ¿bien? Hacer un surco. Esa sería la idea de este método para cortarlas. Vamos trazando así. Bueno, seguimos trazando. Ya necesitaríamos la regla. Igualmente la hacemos con cuidado para no salirnos del surco, porque si no vamos a rayar la plaqueta. ¿Ven cómo pasa ahí? ¿Ven? Igual eso después se limpia. Eso no, aparte no es tan importante de este lado. Pero sí es importante no hacer ese tipo de rayones sobre este lado, porque acá sí nos interesa el hecho de que esto no se raye, ¿sí? Esta es la parte que más tenemos que cuidar. Bueno, porque si se rayan, obviamente que vamos a tener ahí cortes en lo que es el metal, y si hay cortes en lo que es el metal, no vamos a tener continuidad en las pistas. Supongamos que pongamos, ¿no es cierto?, nuestro diseño sobre la plaqueta y justo tengo un rayón importante, es muy probable que ese cobre, digamos, esté dañado y no haya continuidad en esa pista. ¿Bien? Así que podría ser muy contraproducente. Así que ojo con esta parte. De este lado no tanto, ¿bien? Pero fíjense, porque hay que ir con cuidado y no a la Bartola o al que me importa, como le quieran decir. Bien, ir con cuidado o bien con la regla. Y si tiene una regla de metal, bien, o un pie de acero, mucho mejor.
porque obviamente que no se le va a romper como esto. ¿Bien? Porque también corremos el riesgo de rayar la regla. Y no sería bueno que rayemos una buena regla con el cútero. Bueno, como les dije, esto lo marcamos bien. Y la idea ahora es justamente aplicar presión. ¿Bien? Una vez que está marcado de ambos lados, aplicamos presión y track. ¿Bien? Bien, ahí se ha metido para adentro porque justamente mi corte no fue bueno ahí y se hundió para este lado. Si no hubiera salido recto. Pero bueno, acá creo que va a ir bien ahí. Dos plaquetas. Acuérdense. 4,7. Va a ir bien ahí. Entonces ya tenemos parte del trabajo hecho. Bien, después esto igual lo vamos a terminar de cortar bien una vez que ya lo peguemos. ¿Cómo vamos a hacer ahora para pegar? Fíjense que nosotros tenemos que... Vamos a usar la primera, la que está completa. Bien, vamos a marcar así hacia adentro. Sí. Esta partecita del papel también. Podemos usar una regla también ahí para marcarlo. Un poquito más allá de los límites para que no quede tan en el borde. Y lo ubicamos ahí. Bien, después vamos a cortar bien todo lo que es la plaqueta. Este sí está ahí el borde. Igual que este le sobra un poco, pero bueno, no importa. Después cuando ya lo peguemos, terminamos de cerrar con esos detallitos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Una vez que ya lo tenemos ahí, vamos a agarrar un poquito de cinta de esta de enmascarar. Muy poquito, como para que no se nos mueva el diseño, además. Y más teniendo en cuenta que esto es medio chiquito, ¿sí? Muy chiquito. ¿Ven? No está mal que esté chiquito en cierto ahí, pero puede ser a veces un poquito contraproducente que sea algo tan pequeñito. ¿Está? Yo creo que ahí es suficiente, pero como para que no se mueva. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, antes de... Y si quieren podemos cortar todo esto, ¿sí? Y después lo hacemos, ¿sí? Terminamos de hacer el corte. Ahora agarramos, fíjense, se va a poder ver todo completo. Vamos a levantar un poquito acá el aparatito este. Plancha, ¿sí? Una plancha. Lo podemos ver ahí. Una plancha, ¿sí? Entonces me dirán, ¿para qué una plancha? Nos vamos a poner a planchar aquí. Sí, nos vamos a poner a planchar acá, pero lo que vamos a planchar es justamente la plaqueta. Algo que yo estuve hablando, ¿no es cierto? Y ahora se va a entender bien a qué me refería. Vamos a correr un poco de cosas a la hora de hablar de una transferencia mediante calor. Esto lo vamos a poner en temperatura ahí máxima. Está calentando. No me acuerdo si tenía algún tipo de luz. Sí, así está encendida la luz. No la veía yo la luz. Siempre ahí se va a ver. ¿Por qué tanta temperatura? Bueno, necesitamos que esto se haga rápido y se haga bien. Si le falta calor, viene el tóner, no se va a transferir. Bien, es posible que se transfiera muy poquito y como que quede manchada así la plaqueta, pero no se va a notar.
¿Mm? No se va a notar casi nada, o sea, es muy poca tinta lo que se va a transferir. Si tenemos mucho calor es probable que lo quememos. ¿Bien? Yo le dije pongámoslo máximo. Me estoy arriesgando porque yo sé que funciona bastante bien poniendo la plancha al máximo. ¿Sí? Pero igual, el riesgo está en que nosotros nos dejemos mucho tiempo a la plancha sobre la plaqueta y ocurre un daño sobre el papel o sobre la misma placa, que a veces esta parte de metal se puede levantar, ¿bien? Se puede despegar. ¿Cómo sería entonces la técnica que vamos a utilizar para hacer la transferencia por calor? Bueno, una vez que la plancha está caliente, ¿bien? ¿Bien? ¿Se siente caliente? ¿Bien? Lo que vamos a hacer es agarrar, ¿bien? Ahí tenemos nuestra plaqueta con la impresión, fíjense cómo yo lo coloqué, ¿no es cierto? Bien, es muy importante, parece una obviedad, pero obviamente que la parte impresa tiene que ir para abajo sobre la cara de metal donde uno la quiere transferir. Bien, la parte esta con tóner. Bien, entonces agarramos esto y lo ponemos por encima. Ahí está la placa. Vamos a ponerlo más por aquí. Y lo ponemos encima. Y sin moverlo lo dejamos así un momento. ¿Sí? Un momento. El diseño es pequeñito, así que no necesitamos demasiado tiempo. Supongamos un minuto, ¿eh? Un minuto, ahí calentándolo. Y una vez que haya pasado ese minuto, recién levantamos y lo pasamos a la plancha como si fuese justamente una tela, ¿bien? Como si estuviésemos planchando una prenda. Me falta poquito. Voy controlando acá con lo que es el video. Bien, entonces este proceso lo que hace es transferir el tóner que está pegado sobre el papel hacia la parte metálica de nuestra plaqueta. Bien. Bueno, creo que ha pasado un poquito más de un minuto. Entonces vamos a levantar. Fíjense en ahí. Vamos a empezar a planchar. ¿Bien? Agarramos acá con un trapito porque esto está caliente, porque es metal. Y vamos a comenzar a planchar. Hacemos así. Y normalmente le pasamos hasta que el papel queda negro de este lado. Hay que tener mucho cuidado de no quemarse, porque esto, al ser metálico de una cara, va a tomar bastante temperatura. Si es posible, utilizar guantes. Vieron que es un poco incómodo utilizar guantes, pero al menos de la mano que no vamos a utilizar para algo práctico. O sea, por ejemplo, en mi caso, a la izquierda. La utilizo ahí con un trapito para agarrar lo que es la plaqueta. Y bueno, y eso también es porque no la terminé de cortar, ¿no es cierto? Porque va a ser medio complicado agarrarlo. Si no, utilizar una pincita para sujetarla no sería mala idea. También tratar de no quemar la superficie sobre la cual estás trabajando. Es muy importante. Es muy importante no hacer demasiada fuerza, si no uno puede llegar a arrastrar el papel. Y bueno, tratar de hacer un poquito de fuerza también a la hora de planchar. Es muy importante. Bueno. Bien, ahí tenemos lo que es la cintita. Esta que nos ha ayudado para que no se nos mueva el papel antes de pasar la plancha. Ya le he quitado la cinta.
Ahora esto hay dos formas, ¿no es cierto?, de sacarlo. Yo no voy a desconectar todavía la plancha. Sí, con mucho cuidado con los dedos, los brazos y toda parte del cuerpo cuando estés trabajando con algo así, de este tipo. También cuidar que la plancha y la conexión eléctrica que tengamos a la plancha también esté en buenas condiciones para no tener ningún problema con el tema de los contactos eléctricos. Bien, ya sean directos o indirectos. Bien, hay que tener cuidado por el riesgo de electrocución. Ahora, como les decía, había dos formas de sacarlo a este papel. Una es utilizando agua y la otra es despegándolo como si esto fuese un sticker, bien, como si fuese una figurita. Y eso vamos a hacer ahora. Ahí está, ¿ven? Fíjense, se ha despegado perfectamente el tóner del papel sobre lo que es la plaqueta. Me ha quedado un poquito cruzada, eso sí. Bien, pero ha quedado perfecto. Bien, ha quedado perfecto lo que es la impresión, lo que es la transferencia del papel a la placa, quedó excelente. Bien. Ahí, ¿ven? Se ha despegado de muy buena manera. Ahora, lo que yo tendría que hacer ahora es, bueno, cortar esto y luego retocarla. Bien. Y si quieren podemos hacer, ¿no es cierto?, la transferencia de este ahora y mostrarle cómo hacer, ¿no es cierto?, los retoques con tinta indeleble. Y lo vamos a cortar lo más justo posible. No por una cosa, digamos, de mezquinar, sino porque después cuando esto esté armado va a ser complicado justamente cortarlo. Con las cosas soldadas ahí. Por eso mejor cortarlo antes de que esto ya esté listo. Porque si no va a ser un dolor de cabeza. Tratar de cortarlo y que no se me rompa nada. Y ahora voy a poner un pañito ahí. Voy a trazar la otra. Bien, ahora sí con mucho cuidado de no estropear nuestro propio trabajo. ¿Sí? Bueno, pero como es algo pequeñito esto, uy, se me sale el cúter, ¿sí? Como algo delgadito, esto se va a cortar bien. Por eso también les decía que utilicen una regla de metal, bien, o una tirita de metal para hacer estos cortes, porque en la regla de plástico se les puede rayar y arruinar. Bueno, listo. Bien, marcamos ahí de los dos lados y bueno, crack, cortamos sin inconveniente. Esto lo vamos a dejar ahí. Ya lo vamos a hacer los retoques con lo que es tinta indeleble. Bien, en puntitos nada más específicos donde no haya quedado bien marcada la tinta. Pero es muy poquito lo que vamos a hacer en retoques acá. Vamos a hacer lo mismo con esta otra, que como les dije, el diseño había quedado incompleto, había quedado cortado. Bien, pero solamente una parte de la pista que vendría a ser esta de acá. ¿Sí? Ahí fíjense ahora cómo ahora el diseño sobre esto queda espejado. ¿Sí? Fíjense, a ver, no estoy mostrando nada, disculpen. Ahí. Pasa que por ahí todavía me cuesta filmar con trípode. Bueno, les decía, fíjense cómo el diseño está como espejado, ¿ven? Lo que está de este lado, bien, aparece espejado de este lado. A ver, con esto, más fácil. Bien, lo que está de este lado, en el dibujo, acá sobre el papel, aparece de este lado en el diseño. Bien, obsérvenlo un ratito. Fíjense que está espejado, ¿sí? A menos de que le falte ese pedacito ahí, que ya justamente lo que quiero hacer es mostrarle que aunque no salga bien la impresión y sea
Si es una cosita chiquitita de la nada, ¿no es cierto? Muy pequeñita, que se puede corregir, la vamos a corregir. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no es cierto? Fíjense que está espejado. Bien, lo que está de este lado en el papel aparece de este lado en lo que es la plaqueta. Lo cual está bueno. ¿Saben por qué? Porque justamente es el efecto que nosotros queremos. Porque cuando nosotros vayamos a soldar los componentes, nosotros lo habíamos diseñado de esta forma, ¿bien? ¿Se acuerdan? En el programa, en el Circuit Wizard. Entonces todos los componentes van a ir colocados acá, de este lado, de arriba. ¿Sí? Por ende, nosotros nos viene al pelo de que quede despejado de este lado, de esta cara de metal. ¿Por qué? Porque así vamos a tener la certeza de que los componentes, cuando los coloquemos acá arriba, van a estar en la posición correcta. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto? Seguimos con el tema este de la explicación de por qué, ¿no es cierto? Me interesa tanto a mí saber de que el diseño quede de forma correcta sobre la plaqueta para que no me ocasione problema con el soldado de los componentes, ¿bien? Por la distribución de los terminales. Si yo eso lo hacía al revés, obviamente que los terminales no me iban a coincidir y el trabajo no iba a funcionar para nada. Pero bueno, entonces no hay problemas, ¿ven? El diseño que nosotros hicimos con el Circuit Wizard, cuando una vez que se transfiere a la plaqueta, ya queda espejado y de la forma correcta para que yo pueda luego de este lado de acá, bien, una vez que hago los agujeritos, soldar los componentes en el lugar que corresponde. Bien, bueno, entonces está perfecto así. Ahora vamos a ver este. Yo el tema de la virulana no la he utilizado porque, como les dije, la plaqueta está limpia. Pero les voy a mostrar, en el caso de que la plaqueta ya tenga días de uso, en este caso unas manchitas de tinta indeleble, van a ser así, miren. A ver, vamos a poner por acá. Van a pasar la virulana, en la que tengo un trocito de virulana, muy chiquitito. Muy despacio la van a pulir para sacarle las marcas, por ejemplo, de los dedos, ¿sí? Los dedos tienen mucha transpiración, cuando uno toca la plaqueta la va manchando con el aceite de sus dedos. Bien, ahí se ve. Con el aceite, el sudor, ¿no es cierto? Todo lo que tenemos en nuestras manos, incluido suciedad. Eso se va manchando y con el tiempo la plaqueta queda opaca. ¿Mm? Si está opaca pero está limpia, no habría problemas. Pero acá, fíjense que se nota ya que hay huellitas, bien, de mis dedos. Bien, mientras más vieja se vuelve la plaqueta, bien, esas manchas más nos van a perjudicar a la hora de hacer este tipo de trabajo de transferir con calor. Bien, ahí la estuve tocando, ¿eh? Entonces la idea es que pulamos un poco. No demasiado, porque si nosotros pulimos demasiado esto, ¿qué es lo que va a pasar? Bien, la parte de cobre se va a ir adelgazando y va a quedar cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y, ¿no es cierto?, nos vamos a quedar sin cobre. Bien. Nada, cosa que no va a pasar. Es muy difícil que suceda eso, que con el accionar de la mano podemos llegar a pulir, ¿sí? Podemos estar mucho tiempo puliendo y recién poder sacar toda la capa de metal de la plaqueta, pero es complicadísimo que pase eso, ¿sí? Pero la idea es que pulamos solamente lo necesario para no adelgazar tanto la plaqueta, porque también nos interesa que el cobre tenga el grosor adecuado, el grosor nominal con el cual fue fabricado. Bueno, y después de esto, ¿no es cierto?, le vamos a hacer un baño de ácido a las plaquetas. No un baño de ácido, en realidad es un baño de cloruro férrico, no es un ácido, ¿sí? Pero es un compuesto químico que corroe el metal. En este caso nos va a ayudar a corroer el cobre y eliminarlo, ¿bien? ¿De dónde lo vamos a eliminar al cobre? Y bueno, de todas las partes que no están pintadas. Justamente para eso es que hacemos la impresión del PCB. ¿Bien? Por eso es que le hacemos este tipo de impresión, para que nos quede el dibujo sobre la parte metálica
Y luego esto lo metemos adentro del cloruro férrico. El cobre que no está pintado se elimina, bien, se corroe, se elimina, desaparece. Y nos queda solamente el cobre en los lugares donde está pintado. Eso lo vamos a mostrar después, cómo es el proceso este químico con el cual obtenemos ya finalmente el circuito listo ahí para protegerlo y luego posteriormente hacer la soldadura. Bien, así que vamos a seguir paso a paso. Ahora yo le voy a mostrar de nuevo el procedimiento. Bien, ya saben, ponemos encima y esperamos un minuto. Sobre esta plaqueta más que nada para mostrarle cómo, ¿no es cierto? Si le falta un pedacito ahí que o bien por el proceso este no se hizo bien el dibujo, o bien porque en mi caso, ¿no es cierto?, en la partecita, en la impresión que no salió bien, si bien es una partecita ínfima, pero es una partecita importante al fin, nosotros lo podemos recuperar, digamos, utilizando tinta indeleble. ¿Bien? Si es muy poco lo que le falta al dibujo, ya si es demasiado lo que le falta al dibujo, entonces, bueno, conviene hacer de nuevo todo el proceso. Bien, supongamos que yo hago todo el proceso con calor, no me sale bien porque cometí algún error, ¿bien? O me pasé de temperatura, me pasé con el tiempo, o fue muy poco tiempo, o la arrastré a la hoja y la despegué. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, limpiar, así como le mostré con la virulana, limpiarla y volver, miren que está la virulana, y volver a repetir toda la operación. ¿Bien? Y así, bueno, practicar hasta que salga bien, que es muchas veces lo que sucede en el ámbito escolar. ¿Bien? No nos olvidemos que esto va para el ámbito escolar. Y suele suceder. Ahora, ¿esta es la mejor forma de obtener este tipo de PCB? Y no es la mejor forma, pero es una de las formas que más barato nos sale. ¿Sí? Hay otras opciones que demandan tener un equipo un poquito más sofisticado. Bien, ya no nos alcanza con una plancha y una impresora láser. Bien, que bueno, la impresora láser sí es algo un poquito sofisticado, pero como les dije, se lo puede reemplazar con una máquina de sacar fotocopias. Bien, así que no están muy baratas que digamos las fotocopias, pero bueno, podemos reemplazar algunos de los componentes que yo utilicé, como el papel fotográfico, por un papel de revista, un papel que sea bien satinado. Bien, la impresora láser podemos reemplazarla, como les dije, con una máquina de fotocopias, perdón. Bueno, la idea sería que tengamos nuestro diseño impreso en cualquier hoja, ¿no es cierto? Luego llevarlo a la fotocopiadora y decir que nos hagan la fotocopia sobre un papel que nosotros tengamos listo, ¿eh? Un papel satinado que nosotros tengamos listo y que nos lo hagan ahí sobre ese papel. Y listo, ya tenemos nuestra impresión hecha con tóner, ¿bien? Porque la máquina de fotocopias trabaja también con tóner, igual que la impresora láser. Hay otros métodos de los cuales podemos llegar a hablar que implican, por ejemplo, el uso de reactivos químicos y luz ultravioleta para hacer la impresión, o bien serigrafía, que sería la otra, que es un método parecido a este, bien, en esencia los mismos. La idea es dibujar sobre el metal utilizando alguna tinta. En este caso usamos acá es tóner. En el caso de la serigrafía es otro tipo de tinta, que no me recuerdo en este momento cómo se llama esa tinta. Pero bueno, en esencia serían prácticamente lo mismo, digamos, imprimir sobre el metal utilizando algún método. Y el otro método químico ya trabaja de manera diferente, utilizando obviamente químicos y luz ultravioleta para lograr hacer el dibujo sobre nuestra placa de PCB, nuestra PCB. Entonces, este método, si bien puede parecer un tanto sofisticado, es creo que el más simple que le seguiría a lo que es hacer un dibujo a mano con tinta indeleble. Bien, lo más simple sería agarrar
y así a ojo copiar nuestro diseño sobre nuestra plaqueta. Algo que se hacía antes, cuando yo estudiaba hice plaquetas de esa manera, a mano, utilizando un diseño que sí habíamos hecho también a mano, pero utilizando tinta indeleble, regla, cúter para raspar, ¿no es cierto?, para limpiar las imperfecciones y errores. Pero bueno, era lento. Una vez que ya tenemos todos los diseños hechos, el proceso es mucho más rápido, ¿no? Porque lo único que nos queda es imprimir sobre la plaqueta PCB. Y como les dije, es bastante rápido, bastante sencillo. Así que en nivel de simpleza, le sigue. Ahí, lo voy a mostrar, a ver cómo se despega. Lentamente despegamos y listo, ¿eh? Ya tenemos otro diseño que hemos terminado, con la salvedad de que le queda este pequeño circulito de acá que le falta, ¿sí? Le falta ahí ese circulito, ustedes lo van a ver ahí. Bueno, ese circulito lo vamos a dibujar ahora con tinta indeleble y una plantilla de círculos. Bien, yo esto lo voy a desconectar a la plancha, porque ya no la necesito, y lo voy a dejar que se enfríe. Recapitulando, ¿ven? Este método que vimos acá recién, utilizando la plancha y las impresiones hechas con tóner sobre papel fotográfico, serían un método muy sencillo, rápido, que no demanda muchas cosas sofisticadas, ¿bien? Salvo lo que les dije y cómo se puede llegar a reemplazar. Y le sigue en simpleza el método de dibujar a mano sobre la plaqueta, ¿bien? A mano, utilizando regla, cúter para hacer las correcciones, bien, los borrones, y plantilla de círculos para dibujar los puntos de soldadura. Y un poquito más complejas o de más nivel serían la impresión con serigrafía, que es otro método un poquito más complicado, ¿bien? Porque no todos van a tener la posibilidad de armarse algunos del aparataje necesario para hacer la serigrafía, y mucho menos el otro método químico que utiliza luz ultravioleta y otro procedimiento, otro método un poco más sofisticado que este. Los otros dos métodos de serigrafía o el método químico nos dan un dibujo mucho más limpio a lo que es si bien este es un dibujo bastante limpio, pero tiene algunas pequeñas imperfecciones que, si nosotros queremos hacer algo muy complicado, esas imperfecciones se van a notar y puede ser que nos jueguen en contra. Pero como este es algo tan sencillo, bien, no es necesario que tengamos, ¿no es cierto?, los otros métodos más complicados, más exactos si quieren, más limpios en cuanto a lo que es el dibujo. Basta con esto nada más para nuestros fines, ¿eh? Porque es un fin educacional este. Lo que no quiere decir que existan métodos que funcionan mucho mejor y que dan un diseño mucho más limpio, un acabado mucho más limpio a nuestro PCB. Pero bueno, no importa. ¿Ven? Vamos a trabajar con esto, que es algo muy bueno y que a nosotros nos va a servir. ¿Sí? Después podemos hablar, si quieren, de las otras cosas más complicadas. ¿Qué es lo que estoy por hacer ahí? Estoy por recrear este punto que acá le falta. Hagámoslo con uno de 3 milímetros. Lo vamos a recrear acá, justamente en el lugar en donde estaría faltando. Y con eso ya tenemos lista esta plaqueta. Bien, la tenemos lista y además completa, porque le faltaba justamente ese pedacito. Bien, y de paso les muestro, bien, cómo hacer para recuperar algo que no nos haya quedado bien. A ver, bueno, no importa. Bien, ahí tenemos el circulito. Lo que quería hacer es el puntito del medio, que es donde va el orificio de entrada para el componente, ¿eh? Pero, bueno, lo vamos a pintar todo con la tinta indeleble. Fíjense que está nuevita la tinta. Si es nuevita la tinta, mucho mejor. No hay que dejar que se seque la tinta nada más. O sea, que no se seque
la lapicera en sí, no dejarla abierta y que se nos arruine lo que es la tinta. Bien, y ahí tenemos ya listo el diseño. Fíjense que acá tenemos otra cosita más aquí, que es como una especie de cuadradito. ¿Ven? Si quieren lo podemos hacer ahí a mano y después lo retocamos bien. Bueno, ¿por qué, no es cierto? Es bueno que el diseño tenga así ciertas partecitas pintadas, que en realidad no son pistas, sino que son como una especie de adorno, ¿eh? Y bueno, la idea de eso es que justamente el proceso se termine mucho más rápido. ¿Y por qué? ¿Por qué dirán, no es cierto? ¿Por qué sería más rápido así? Bueno, porque entonces el cloruro férrico, ¿bien? Fíjense, ahí lo pinté, algo similar a lo que está acá. ¿Ven? Ahí lo pinté, ¿no es cierto? Pinté el orificio que falta. Lo que me quedaría hacer es un pequeño puntito. Tenemos acá justamente una mechita de 1 milímetro, que es la que vamos a utilizar luego para hacer los orificios. Yo lo que voy a hacer es marcarle el puntito. Bien, ahí donde tiene que ir, bueno, el componente, ¿no? Bien, porque si no va a quedar pintada toda completa y así completo va a salir, digamos, sin nuestro punto de soldadura. Obviamente que después lo podemos perforar tranquilamente utilizando el taladrito, pero bueno, si tiene marcado el puntito donde va a ir el taladro, mejor. Bien, y bueno, volviendo al tema, ¿por qué, no es cierto, esas partes que digamos son adornos? Bien, por ejemplo este de acá o estas rayitas que tiene acá abajo, ¿bien? No son pistas, ¿bien? Porque no van conectados con nada, son como adornitos. La razón de ser de esos pequeños adornitos es que justamente el cloruro férrico tenga que comer, digamos así, entre comillas, ¿no es cierto? Disolver será la palabra correcta. Disolver menos cobre, ¿sí? Mientras más cubierto esté la plaqueta, mejor, porque es menos el cobre que tiene que disolver. Entonces el proceso de, digamos, de disolución del cobre se hace mucho más rápido, ¿sí? Obviamente que esos adornitos de pistas que no van a ningún lado tienen que estar alejados de las pistas que sí nos interesan, cosa que no haya problemas de que haya algún cortocircuito, ¿sí? Eso el programa, como ustedes lo verán, lo hizo automáticamente, no nos tiene que preocupar tanto. Son simplemente detalles que hacen al proceso luego de que hemos terminado. Por ejemplo, acá, bien, estoy haciendo así a mano. Ese dibujito que tenía ahí, o este otro de acá. Bien, también podemos poner en nuestro nombre o alguna identificación acá, por ejemplo. Este yo le voy a poner 1, ¿sí? Y yo le puse el número 1. Por ejemplo, los chicos pueden poner su nombre sobre la plaqueta para identificar de quién es. Bien, esto lo hacíamos siempre en la escuela, no está enfocando nada. Ahí está, ¿ven? Número 1. Ahí que se ve bien, de bonito que quedó, ¿bien? Y con nuestra corrección ahí. Esta también está muy bien. Fíjense. Tiene quizás acá un detallito ínfimo en esta parte que lo vamos a pintar ahí con la tinta indeleble. Bien, todos esos puntitos donde nos esté faltando tinta lo vamos a pintar. Ven que son detallitos mínimos, que inclusive lo podemos dejar así nomás, pero bueno, sobre todo en las partes donde son los puntos de soldadura, sí, que quede lo más relleno posible ahí. ¿Bien? Bueno, detallitos que podemos arreglar con nuestra tinta indeleble. Bueno, yo le hice un 1 a este de acá, y ya esto le voy a hacer un 2. ¿Bien? Por ejemplo, ¿dónde podemos hacer un 2? Acá. Bien, en este sector yo le voy a hacer un número 2. Bueno,
Entonces ahí, ya con las correcciones, con las anotaciones que nosotros hicimos sobre la plaqueta, ya la tendríamos lista para el proceso mediante cloruro férrico. ¿Sí? Bien, entonces esto sería todo, ¿no es cierto? Bueno, acá me quedaría cortar ese pedacito, bueno, ya lo voy a hacer ahí. Eso sería todo con respecto a lo que es transferencia por calor. Bien, y bueno, corrección de imperfecciones utilizando plantilla de círculos si es que hace falta, regla y tinta indeleble. Bueno, aunque hay algunas cosas que yo le hice a mano, pero bueno, no era tan importante, digamos, que utilice la regla ahí. Y bien, con esto ya terminamos esta parte porque todavía nos quedaría hacer el proceso utilizando el cloruro férrico. Pero por ahora, bien, ya queda listo esto que es transferencia por calor del diseño del PCB sobre lo que es la plaqueta. Bien, espero que les haya gustado y bueno, se hayan divertido un poquito con esto, así tanto como yo me he divertido haciéndolo, porque, ¿no es cierto?, parece algo tan aburrido, pero es bastante entretenido hacerlo. ¿Bien? Y bueno, queda la otra parte que es lo que sería el proceso mediante cloruro férrico, que ya les voy a mostrar luego, ¿sí? En el próximo video. Así que hasta luego, que estén bien.